Estoy en un lugar maravilloso, el Monte de las Bienaventuranzas. Ahora vamos a conocer, porque hoy comenzamos a leer el Sermón de la Montaña, que en realidad es un discurso que aparece tanto en el Evangelio de San Lucas como en el de San Mateo, ¿no? Estos dos evangelios, San Marcos no lo cuenta, pero estos otros dos sinópticos, ellos dos cuentan este Sermón de la Montaña, el discurso más importante, vamos a decir la carta magna, el gran discurso de Jesús y del Evangelio. La versión más famosa suele ser la de San Mateo. Escuchen la cantidad de pájaros que hay aquí, esos son unos loritos que están aquí. Bueno, es una belleza este lugar que ahora les voy a mostrar. Aquí delante está la iglesia, construida aquí en el Monte de las Bienaventuranzas, y vamos a ir recorriendo todos estos jardines y todos estos lugares hermosos que tienen una vista maravillosa al lago de Galilea. Las bienaventuranzas son como la nueva ley de Cristo en las que nos expone cuáles son las preferencias del corazón de Dios, qué es lo que más le agrada al Señor, y nos invita a una conversión, a una nueva manera de pensar y de sentir. Y si nos damos cuenta, pues los valores de Dios expresados en estas bienaventuranzas son lo contrario a lo que humanamente nosotros desearíamos. Normalmente nuestro corazón prefiere la riqueza, Dios prefiere en cambio la pobreza. Nos dice, bienaventurados significa dichosos, felices, los pobres de espíritu. Nuestro corazón, por ejemplo, prefiere la venganza, mientras que aquí se nos dice dichosos los misericordiosos o los mansos, es decir, aquellos que optan por no vengarse, sino por contener la ira y por perdonar, por ejemplo, ¿no? Dichosos los perseguidos, nos dirá, mientras que nuestro corazón, en cambio, prefiere el ser aplaudidos, reconocidos, estimados, amados. Entonces, vemos cómo hay un antagonismo entre los valores de Dios y los valores del mundo. Y eso es lo que hoy el Señor nos quiere decir, que nos invita a una manera de vivir, una manera de ser, una manera de pensar y de sentir que es completamente extraña al mundo y que por tanto nos va a convertir en personas incomprendidas, personas pues realmente extrañas al resto de la humanidad. Pero en el fondo nos quiere decir el Señor que este es el verdadero camino de la felicidad. Y por eso inicia con esta palabra, dichosos, felices, bienaventurados, aquellos que opten por este camino. La pregunta es, ¿le creemos? Porque no es fácil creerle al Señor cuando nos muestra estos caminos en los que nosotros nunca hubiéramos esperado que tuvieran la clave de la felicidad. Jamás hubiéramos esperado que ninguna de estas opciones, dichosos los que lloran, es decir, aquellos que sufren porque serán consolados. Nunca hubiéramos esperado que la felicidad estuviera escondida detrás de estas envolturas tan poco atractivas. Entonces se nos pone delante de nuestros ojos una disyuntiva, o la felicidad del mundo o la felicidad de Cristo. Y es aquí donde estas dos opciones se nos ponen una junto a la otra y no podemos escogerlas las dos. No es posible ser de Cristo y del mundo, sino que tenemos que escoger. ¿Qué prefieres? ¿La pobreza o la riqueza? ¿Qué prefieres? ¿El orgullo o la humildad? ¿Qué prefieres? ¿La venganza o la misericordia y la mansedumbre? Y así
el Señor en el fondo nos está invitando a un camino completamente desconocido para la humanidad. Brevemente, ¿qué significa cada una de estas bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, no solamente los pobres, como dirá después San Lucas, que también es verdad. San Lucas nos dirá, bienaventurados los pobres, los que no tienen nada, los marginados. Pero aquí nos dice pobres de espíritu, que va más a fondo, y no solamente es la pobreza material del que no tiene o no puede tener, sino aquella pobreza de aquel que incluso si tiene, lo tiene para los demás, lo tiene para compartir, no está apegado, su felicidad no está afincada en sus riquezas materiales, sino que las comparte con los necesitados. Después nos dice, bienaventurados los mansos, aquellos que contienen su ira y más bien prefieren sufrir antes que hacer sufrir a los otros. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, aquellas personas que están sufriendo en este mundo y saben esperar de Dios la recompensa a sus sufrimientos, ellos tendrán gran consolación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí se refiere tanto al que busca ser justo ante Dios, es decir, el buscar la santidad, el ser agradables al Señor, como también aquellos que luchan por la justicia en este mundo, los que defienden los intereses de los más débiles, de los oprimidos. Esos serán saciados, nos dice el Evangelio. Luego, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Aquello que también dice Jesús, no juzguéis y no seréis juzgados. Aquellos que están dispuestos a perdonar, a amar a aquellos que se equivocan o incluso a aquellos que les hacen sufrir. Luego continúa diciendo, bienaventurados los limpios de corazón, aquellas personas que no tienen segundas intenciones, aquellas personas que no están buscando un provecho propio en sus relaciones con los demás. Y sobre todo en el amor, saben amar al otro por sí mismo desinteresadamente y no para obtener un provecho o un placer propio. Continúa diciendo, dichosos los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Los que obran, los que trabajan por la paz, dirán otras traducciones. Aquellos que buscan ser conciliadores, aquellos que no están polarizando las cosas, sino que más bien buscan los puntos en común, buscan el diálogo, buscan el acercamiento, buscan el ponerse de acuerdo y no el prevalecer por encima de los demás. Después dice, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. Aquellos que por ser justos, por ser rectos, por ser honestos, por defender la verdad, saben que sufrirán las consecuencias. Cristo murió en la cruz por anunciar la verdad. Nosotros, si somos sus discípulos realmente, también estamos llamados a lo mismo, a sufrir persecución por la justicia, por anunciar la verdad. Y finalmente nos dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan con mentira y digan toda clase de falsedades contra vosotros y todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. El Señor nos promete una gran consolación si aceptamos la persecución que viene de ser sus discípulos genuinos. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.